Pensar demasiado destruye la paz mucho más rápido que el fracaso. Y cuando te das cuenta ya no estás viviendo, estás rumiando, repitiendo escenas que ya murieron, conversaciones que no volverán y futuros que jamás fueron prometidos, porque el fracaso termina, enseña y se va. Pero el sobrepensar te encierra en una jaula mental donde te convences de que estás resolviendo algo cuando en realidad solo estás alimentando el miedo, postergando tu vida, creyendo que si analizas un poco más, si planeas un poco más, si esperas un poco más, entonces estarás listo. Pero la verdad es esta y duele. Nunca te sentirás listo. La libertad solo llega cuando te mueves. Y ahí comienza el primer acto, el silencio. Desaparecer del ruido, dejar de explicar, dejar de justificarte, dejar de pedir permiso. Porque dentro de ti hay una tormenta que no vive afuera, vive entre tus pensamientos, susurrándote que no eres suficiente, que no es el momento, que podrías fallar. Y tú le abriste la puerta, la escuchaste, la dejaste decidir por ti, intentando controlar un mundo que jamás fue diseñado para ser controlado. Y cuanto más piensas, menos vives. Porque la vida no premia a los que tienen todas las respuestas, premia a los que avanzan sin ellas. Hay una claridad que solo aparece en movimiento, cuando los pies tocan el suelo y el corazón decide liderar. Cada vez que creciste fue porque fuiste aunque no sabías. Entraste al abismo sin garantías. Porque las escaleras no se muestran completas, se construyen paso a paso. Y eso no es castigo, es gracia. Es Dios diciéndote confía. No necesitas verlo todo, solo prométete. Pero el ego quiere certezas, quiere mapas, quiere control. Y la fe funciona distinto. La fe se activa cuando caminas aún con miedo, cuando aceptas que no puedes pensar tu camino hacia la paz, solo actuar hacia ella. Porque la mente es una herramienta poderosa, pero un amo peligroso, capaz de crear sueños o prisiones. Y muchas veces, esas barras no son de hierro, sino de pensamientos. Te convenciste de que pensar es hacer, de que prepararte es avanzar. Pero solo te cansaste en el mismo lugar, corriendo una maratón sin moverte. Y ese peso no cae de golpe, gotea, un que pasaría así tras otro, hasta que ya no persigues propósitos, sino que administras ansiedad. Y aquí llega la confrontación, porque cuanto más exiges certeza, menos obtienes. La vida no se controla, se experimenta. Y cuando el pecho se aprieta, recuerda esto: tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Las dudas pasan como nubes, pero tú eres el cielo, infinito, y el movimiento rompe el hechizo. Una acción pequeña puede silenciar 1000 miedos, porque el sobrepensar se alimenta del estancamiento, y la acción lo mata de hambre. El universo no da mapas, da brújulas. No apunta a garantías, apunta a libertad. Y cuando la mente te diga espera a la perfección, sonríe. Porque el mundo tampoco está listo, y aún así gira. La vida no recompensa a los que esperan, sino a los que se atreven. Y aquí decides desaparecer, no para huir, sino para reconstruirte, para dejar de ser tolerado y empezar a ser respetado. Porque hay un gigante dormido dentro de ti que no murió. Solo se durmió cuando cambiaste sueños por rutinas. Cuando elegiste encajar en lugar de crecer. Pero ese gigante no se mide por lo que haces, sino por lo que eres, por la obra que no escribiste, por la vida que imaginas en silencio. Y un día sin épica, sin luces, sin aplausos, algo susurra basta. No es un grito, es una grieta. Y por ahí entra la luz. Despiertas, empiezas a moverte distinto. Ya no pides permiso, ya no mendigas validación. Recuerdas que fuiste creado para más, no para ser invisible. Y entonces eliges levantarte aunque duela, porque no estás roto, no estás tarde, estás en proceso. Y el mundo necesita a quién serás después de esta tormenta, porque las tormentas pasan y lo que queda es carácter. Y aquí entiendes que una decisión puede cambiarlo todo, no porque tengas el plan completo, sino porque tienes el valor de encender las luces y avanzar, aunque solo veas el siguiente metro. Quedarte parado por miedo es la verdadera derrota. Perder es no entrar al auto, no arrancar, no confiar. Pero tú decides ir, decides soltar relaciones equivocadas, caminos muertos, identidades viejas. Decides morir para renacer, porque algunos ciclos deben arder para que algo nuevo nazca, como el ave que se eleva de las cenizas. Y en ese fuego Dios te limpia, te redefine, te fortalece, te recuerda tu valor incluso cuando te sientes arrugado y sucio como un billete pisoteado, que sigue valiendo lo mismo, porque tu valor no depende de tu estado, depende de quién te creó. Y aquí eliges no ser tolerado, eliges vivir en los extremos donde vive lo extraordinario.
sabiendo que algunos te odiarán y otros te amarán, pero nadie volverá a ignorarte, porque la disciplina diaria te está reconstruyendo en silencio. Cuando nadie mira, cuando nadie aplaude, cuando duele, cuando dudas, sigues, avanzas, fallas, te levantas y aprendes que el dolor de la caída siempre fue menor que la tortura de la indecisión, que esperar es un infierno lento, que el salto libera y que el miedo crece cuando te quedas en el borde demasiado tiempo. Por eso hoy decides saltar, no porque no tengas miedo, sino porque ya te cansaste de no vivir. Decides jugar de nuevo, crear, arriesgar, equivocarte, porque proteger la mediocridad es una muerte lenta, y recuerdas que las palabras que dices después de yo soy crean tu realidad. Así que ya no dices soy débil, dices soy disciplinado, no dices no puedo, dices estoy en proceso, no dices no estoy listo, dices estoy comprometido, porque actúas según quien crees ser, y hoy eliges ser inquebrantable, elegir fe sobre control, acción sobre pensamiento, proceso sobre excusas. Y si este mensaje te está atravesando, es porque no es casualidad. Es un llamado, así que comenta ahora mismo, soy inquebrantable, para sellar esta decisión. Suscríbete y comparte este mensaje con quien sabes que está estancado, porque desaparecer para reconstruirte no es huir, es renacer. Y cuando regreses no serás reconocible, serás más fuerte, más claro, más disciplinado y sobre todo más vivo, porque no naciste para pensar la vida, naciste para vivirla paso a paso bajo la mirada de Dios. Y cuando crees que ya entendiste el mensaje, la vida vuelve a apretarte, porque el proceso no termina cuando decides, apenas comienza. Y aquí es donde la mayoría se rompe, porque descubren que renacer no es un momento épico, sino una secuencia interminable de días comunes donde nadie te ve, nadie te felicita y nadie te espera, solo tú frente a ti mismo, enfrentando la tentación de volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo mediocre. Porque desaparecer no es aislarte del mundo, sino cortar el acceso al ruido que te distrae de quien estás construyendo. Es aprender a caminar solo sin sentirte abandonado. Es aceptar que Dios trabaja más fuerte en el silencio que en el aplauso. Y que cada día que eliges disciplina sobre emoción, estás colocando un ladrillo invisible en una estructura que un día será imposible de ignorar. Pero hoy se siente lenta, pesada, ingrata. Y ahí aparece la voz otra vez, diciéndote que no vale la pena, que nadie nota el esfuerzo, que podrías aflojar solo un poco. Y aquí viene la verdad incómoda. Esa voz nunca se va, solo pierde poder cuando dejas de obedecerla. Porque el carácter no se forma cuando todo sale bien, sino cuando decides seguir, aun cuando nada parece moverse. Y eso es fe aplicada, no fe de palabras, sino fe de acciones repetidas. Fe de levantarte temprano aunque el alma esté cansada. Fe de entrenar aunque el cuerpo proteste. Fe de trabajar aunque los resultados no aparezcan todavía. Porque Dios no te prometió comodidad, te prometió propósito. Y el propósito siempre exige sacrificio. Por eso esta etapa duele. Porque estás dejando morir versiones tuyas que ya no pueden acompañarte al siguiente nivel. Amistades, hábitos, identidades, excusas que alguna vez te protegieron pero ahora te encadenan. Y soltarla se siente como perder, pero no lo es. Es espacio para que algo más fuerte nazca. Y aquí es donde empiezas a volverte irreconocible incluso para ti, porque ya no reaccionas igual, ya no explotas igual, ya no huyes igual. Ahora respiras, eliges, ejecutas y sigues, incluso cuando fallas, porque fallar ya no te define, solo te afina. Y entiendes que la constancia no es motivación eterna, sino obediencia diaria a una decisión pasada. Y esa decisión fue no rendirte, no regresar, no negociar con tu antigua versión. Porque negociar es traicionarte lentamente. Y tú ya no estás dispuesto a eso. Porque viste lo que pasa cuando te conformas. Viste la vida pasar frente a tus ojos mientras tú esperabas el momento perfecto. Y ahora sabes que el momento perfecto no existe. Solo existe el ahora ejecutado con disciplina. Y aquí ocurre algo poderoso. Empiezas a confiar en ti. No porque todo salga bien, sino porque sabes que pase lo que pase, no te vas a abandonar. Y esa confianza cambia todo. Cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo trabajas, cómo oras. Porque tus oraciones ya no son súplicas desesperadas, sino conversaciones firmes donde dices, estoy aquí, estoy haciendo mi parte, dame la fuerza para sostener el proceso. Y Dios responde, no quitándote la carga, sino ensanchando tus hombros. Y entonces empiezas a entender que muchas oraciones no fueron ignoradas, sino respondidas con pruebas, con retrasos, con silencios que te estaban formando.
Y aquí dejas de pedir señales y te conviertes en una, porque tu constancia empieza a incomodar, tu enfoque empieza a contrastar, tu disciplina empieza a evidenciar la falta de compromiso de otros. Y algunos se irán, otros hablarán, otros dudarán, pero tú ya no necesitas aprobación, porque aprendiste que ser elegido por Dios no significa ser entendido por todos, y sigues, día tras día. Cuando nadie aplaude, cuando nadie pregunta, cuando nadie sabe el peso que cargas, porque sabes que el proceso no se grita, se honra, y poco a poco algo cambia, no afuera sino adentro. Ya no te desesperas igual, ya no te comparas igual, ya no te distraes igual, porque ahora tienes claridad. Y la claridad nace del compromiso sostenido, no de la inspiración pasajera. Y entiendes que el dolor que sientes no es castigo, sino señal de crecimiento, igual que el músculo que arde cuando se está fortaleciendo. Y así empiezas a respetar el dolor en lugar de huirle, porque sabes que al otro lado de esa incomodidad hay una versión tuya más estable, más peligrosa, más preparada. Y aquí ocurre el renacimiento, no con fuegos artificiales, sino con calma, con una paz distinta, una paz que no depende de resultados inmediatos, sino de saber que estás alineado, que aunque el camino sea largo no estás perdido. Y cuando miras atrás ya no reconoces al que eras, no porque lo odies, sino porque lo superaste. Y cuando miras adelante, no te asusta lo que viene, porque confías en el proceso que te está formando. Y si hoy alguien te preguntara quién eres, ya no responderías con títulos ni excusas, responderías con hechos, con disciplina, con coherencia, con silencio, porque ya entendiste que el verdadero poder no hace ruido, se manifiesta. Y si este mensaje sigue resonando, es porque no es casualidad, es confirmación, así que vuelve a decirlo con intención y convicción. Comenta, soy inquebrantable, suscríbete y comparte este mensaje con quien está a punto de rendirse, porque el mundo no necesita más gente motivada por momentos, necesita personas disciplinadas por convicción, personas que desaparezcan para reconstruirse y regresen, no para impresionar, sino para cumplir. Y tú estás exactamente en ese punto. No retrocedas, no dudes, no negocies, sigue, porque lo que viene no es fácil, pero será digno de quien estás decidiendo ser bajo la mirada de Dios. Y aún después de haber entendido todo esto, después de haber aceptado que el camino real es silencioso, incómodo y largo, llega la fase más peligrosa de todas, cuando empiezas a cambiar de verdad y nadie lo nota, cuando ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Ese territorio gris donde muchos abandonan porque no reciben señales externas de avance, porque el entorno sigue tratándote como antes, porque el mundo no se ajusta automáticamente a tu nueva mentalidad. Y ahí es donde tienes que demostrarte si tu compromiso era real o solo emocional, porque reconstruirte no es un evento, es una identidad. Es levantarte cada día con la claridad de que no puedes traicionarte aunque nadie esté mirando. Es aceptar que la disciplina no siempre te va a hacer sentir bien, pero siempre te va a hacer mejor. Y que muchas veces vas a avanzar cargando cansancio, frustración y dudas, pero avanzas igual, porque ya no negocias con la versión débil de ti mismo. En este punto entiendes que el silencio no solo es ausencia de ruido externo, es orden interno, es dejar de reaccionar a todo, dejar de explicar tus planes, dejar de buscar aprobación y empezar a proteger tu energía como si fuera tu recurso más valioso. Porque lo es, y cada distracción innecesaria es una fuga de poder. Cada excusa aceptada es una grieta en tu carácter. Aquí el proceso diario se vuelve una prueba de honestidad brutal, porque nadie te obliga, nadie te supervisa, nadie te premia y aún así cumples. Y ese cumplimiento silencioso empieza a construir algo que no se ve pero se siente. Una estabilidad interna que no depende del caos externo. Una confianza que no nace de palabras bonitas sino de hechos repetidos. Y esa confianza es peligrosa porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no te mueves por ego sino por coherencia. Volver irreconocible no significa volverte frío con el mundo. Significa volverte serio contigo mismo. Significa que ya no te dispersas, que ya no te explicas, que ya no prometes lo que no vas a cumplir, que prefieres llegar cansado pero íntegro antes que cómodo pero vacío. Y eso incomoda a muchos, porque el que trabaja en silencio refleja todo lo que otros evitan enfrentar. En esta etapa vas a perder cosas. Relaciones, versiones antiguas de ti, rutinas cómodas, identidades falsas, pero no es pérdida, es depuración. Porque no todo lo que se va te quita algo, muchas veces te libera espacio para crecer. Y aquí aparece una verdad que duele aceptar. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. No todo el mundo entiende tu enfoque. Y no todo el mundo va a celebrar tu disciplina, pero eso ya no te detiene. Porque aprendiste que el respeto real llega después de los resultados, no antes. El renacimiento no es euforia, es calma. Es despertarte sabiendo que aunque el día sea pesado, tú estás firme.
Es mirar atrás y darte cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no te rindes igual, ya no te hablas igual. Y ese cambio interno es irreversible, porque ya viste de lo que eres capaz cuando dejas de sabotearte. La disciplina diaria te reeduca, te enseña que el progreso no necesita aplausos, que el crecimiento no siempre se siente, que la constancia supera al talento cuando el tale no se distrae, y que la verdadera fortaleza no es intensidad momentánea sino repetición consciente, día tras día, incluso cuando parece que no pasa nada, y un día, sin que lo planees, alguien te va a mirar distinto. No por lo que dices, sino por cómo te mueves, cómo decides, cómo sostienes tu palabra. Y ese día entenderás que el silencio funcionó, que desaparecer valió la pena, que reconstruirte lejos del ruido te dio una base que nadie puede quitarte. Pero cuidado, porque este camino no termina. La disciplina no se gradúa, se practica. Y el momento en que te relajas creyendo que ya llegaste, es el momento en que empiezas a retroceder. Por eso el compromiso es diario, por eso la decisión se renueva cada mañana. Por eso no se trata de motivarte, sino de recordarte quién decidiste ser. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente incómodo, pero claro, no lo ignores, esa incomodidad es conciencia. Es la parte de ti que sabe que ya no puede seguir igual, que ya no puede fingir que no entiende, que ya no puede postergar su responsabilidad porque ahora sabes que nadie te debe nada, que el proceso es tuyo y que el resultado también lo será. Este no es un mensaje para agradar, es un mensaje para despertar, para el que está listo para dejar de hablar y empezar a construir, para el que entiende que la disciplina no es castigo sino libertad, que el silencio no es soledad sino enfoque, y que volverte irreconocible no es perderte, es encontrarte en tu forma más fuerte. Si este mensaje te representa, sella este compromiso con hechos y con palabras. Comenta "soy inquebrantable" para declarar que no vas a volver a fallarte. Suscríbete si estás dispuesto a vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte esto con quien necesite entender que el verdadero cambio no se anuncia, se trabaja, se sostiene y se honra en silencio. Y cuando ya llevas suficiente tiempo caminando este sendero silencioso, cuando la disciplina dejó de ser un acto heroico y se volvió una obligación personal innegociable, aparece una claridad incómoda pero poderosa. Empiezas a ver con crudeza todo lo que antes tolerabas, excusabas o maquillabas. Empiezas a notar cómo la mayoría vive reaccionando, justificándose, posponiendo, hablando de cambios que nunca sostienen. Y sin darte cuenta te vas quedando solo en tu enfoque, no por soberbia, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia de la que vive distraída. Aquí la soledad deja de doler y se convierte en ventaja, porque te permite escuchar con precisión lo que antes quedaba enterrado bajo el ruido. Te permite evaluar tus decisiones con honestidad brutal. Te permite ajustar sin drama, corregir sin excusas y seguir sin necesidad de aprobación. Y esa capacidad de autogobierno es lo que verdaderamente te separa del resto. Reconstruirte en silencio te enseña a respetar el tiempo, a entender que nada sólido se construye con prisa ni con ansiedad, que el progreso verdadero es lento, acumulativo y muchas veces invisible, y que la impaciencia es una forma elegante de sabotaje, porque te empuja a abandonar justo antes de que el proceso madure. En esta etapa comprendes que la disciplina no es rigidez, es dirección, no es castigo, es estructura, no es sacrificio ciego. Es una inversión diaria que te devuelve identidad, porque cada vez que cumples contigo refuerzas la idea de que eres alguien confiable, alguien que se respeta, alguien que no necesita prometer porque ejecuta. Volver a ir reconocible también implica redefinir tu relación con el dolor, porque ya no lo interpretas como señal de retroceso, sino como confirmación de que estás creciendo, de que estás empujando límites, de que estás saliendo de lo cómodo. Y esa reinterpretación cambia todo, porque el dolor deja de paralizarte y empieza a entrenarte. Aquí el ego pierde protagonismo y entra el carácter, porque el ego quiere reconocimiento inmediato, comparaciones, validación externa, mientras que el carácter entiende que la verdadera competencia es contigo mismo ayer, con tus hábitos pasados, con tus viejas excusas. Y ganar esa batalla diaria, aunque nadie lo celebre, es lo que te convierte en alguien peligroso en el buen sentido, alguien que no depende del entorno para avanzar. En este punto ya no te preguntas si eres capaz, te preguntas cuánto estás dispuesto a sostener, porque la capacidad se construyó en la repetición, en las mañanas incómodas, en los días grises, en las decisiones pequeñas que parecían irrelevantes, pero que, acumuladas, redefinieron tu identidad. Y entonces llega una calma extraña, una serenidad firme, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que, pase lo que pase, tú respondes. No te quiebras, no te abandonas, no retrocedes a la versión que negociaba con la mediocridad. Y esa certeza interna vale más que cualquier aplauso. El mundo puede seguir siendo caótico, injusto, ruidoso, pero tú ya no dependes de que cambie para avanzar, porque construiste un sistema interno que te sostiene incluso cuando todo alrededor falla. Y eso es libertad real, no la libertad de hacer lo que
quieras, sino la libertad de hacer lo que debes, aunque no tengas ganas. Esta fase no se presume, se protege, porque sabes que basta una concesión constante para erosionar lo que tanto te costó levantar. Sabes que la disciplina es frágil cuando se descuida y poderosa cuando se honra. Por eso blindas tus rutinas, cuidas tu enfoque, eliges con cuidado en qué gastas tu tiempo y con quién compartes tu energía. Y si alguien te pregunta qué cambió, no tienes un discurso elaborado. Porque el cambio no fue un evento, fue un proceso diario, silencioso y repetido. Fue elegirte una y otra vez cuando nadie estaba mirando. Fue desaparecer del ruido para reconstruirte con intención. Fue volver irreconocible no para impresionar, sino para vivir en coherencia con quien decidiste ser. Este camino no te hace mejor que otros, te hace responsable de ti. Y esa responsabilidad pesa, pero también libera. Porque ya no te escondes detrás de excusas, circunstancias o culpables. Sabes que cada día es una oportunidad para reafirmar tu compromiso o traicionarlo. Y tú ya elegiste de qué lado estás. Si llegaste hasta aquí es porque no buscas entretenimiento, buscas transformación. Buscas palabras que no acaricien el ego, sino que lo desafíen. Y este es el recordatorio final. Nadie va a venir a darte permiso. Nadie va a validar tu proceso antes de los resultados. Nadie va a entender tu silencio hasta que sea imposible ignorarlo. Y aún así, sigues, porque ahora sabes que la disciplina no es una fase, es una forma de vida. Sella este punto del camino con claridad absoluta. No como promesa vacía, sino como decisión consciente. Comenta "Soy inquebrantable", para recordarte que no vuelves atrás. Suscríbete si estás comprometido con vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte este mensaje con quien todavía cree que el cambio empieza hablando, cuando en realidad empieza trabajando en silencio. Desaparecer no es huir. Desaparecer es tener el valor de callar cuando el mundo te quiere explicando. Es retirarte del ruido para escucharte por primera vez sin excusas. Es aceptar que estás cansado de verte siempre igual, de prometerte cambios que no sostienes, de mirarte al espejo y reconocer que no te duele el fracaso, te duele la repetición, porque la verdad incómoda es esta. No te falta talento, no te falta suerte, no te falta motivación, te falta constancia cuando nadie te ve, te falta disciplina cuando no hay aplausos, te falta respeto por el proceso diario. Y por eso hoy decides desaparecer, no para que te busquen, sino para reconstruirte lejos de la opinión ajena, lejos del ego, lejos de la validación barata, porque todo lo grande nace de lo pequeño, porque las montañas son piedras apiladas una por una, porque el océano no es más que olas insistiendo, porque una vida poderosa se construye con decisiones diminutas ejecutadas todos los días aunque nadie las celebre. Y ahí es donde empieza la confrontación real contigo mismo, cuando aceptas que no hay magia, que no hay destino, que no hay rescate, que nadie te debe nada, que cada resultado que admiras fue abierto por una bisagra invisible hecha de hábitos aburridos, de acciones repetidas, de madrugadas incómodas, de comidas simples, de entrenamientos solitarios, de horas invertidas cuando otros dormían. Porque la grandeza no es sexy, es disciplinada, y tú lo sabes, pero también sabes que tu mente es experta en negociar contigo, en decirte que mañana, que después, que ya llevas tiempo intentándolo, que quizá no es para ti. Y ahí está la trampa, porque el fracaso no llega como un golpe. Llega como una decisión interna, llega cuando decides que no vale la pena el precio, cuando prefieres la comodidad a la incomodidad que te haría crecer. Y hoy tienes que elegir, porque el mismo tiempo puede significar avance o abandono según la historia que te cuentes. 2 años pueden ser preparación o rendición. 6 meses pueden ser cimientos o excusa. Y tú decides si te hablas como víctima o como responsable, si te conviertes en el héroe silencioso de tu propia vida, o sigues siendo el espectador que critica desde la grada, porque el mundo no cambia cuando cambian las circunstancias, cambia cuando elevas tu perspectiva, cuando entiendes que los días grises no significan que no haya salida, significan que aún no has subido lo suficiente para verla, y cuando subes, cuando te elevas, te das cuenta de que lo que buscabas siempre estuvo ahí, que solo estabas mirando desde abajo, y entonces llega la decisión brutal de dejar de explicarte, de dejar de justificarte, de dejar de suavizar quién eres para encajar, porque no viniste a ser aceptado por todos, viniste a ser auténtico, viniste a incomodar con tu constancia, a filtrar con tu disciplina, a perder gente en el proceso y ganar identidad, porque cuando eres 100% tú, no necesitas convencer a nadie, atraes a los que pertenecen, y eso requiere coraje, requiere asumir que te van a criticar, que se van a burlar, que no van a entenderte, pero también requiere entender que eso no es tu problema, que tu único trabajo es convertirte en la versión que se respeta, la versión que cumple, la versión que no abandona cuando duele, porque hasta que no mueras, toda derrota es psicológica, todo estancamiento es una elección, todo abandono es una decisión, y la disciplina no es castigo, es amor propio elevado a acción, es levantarte cuando no tienes ganas, es entrenar cuando nadie te mira, es construir cuando nadie cree, es repetir cuando no ves resultados, porque el progreso no grita, susurra, y solo lo escucha quien insiste. Y así, día tras día, en silencio, te reconstruyes, sin anunciarlo,
sin documentarlo, sin pedir permiso. Te reconstruyes pieza por pieza, hábito por hábito, pensamiento por pensamiento, hasta que un día despiertas y ya no eres el mismo. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Porque tu identidad se alineó con tus acciones. Porque dejaste de jugar a intentar y empezaste a comprometerte. Porque entendiste que empezar imperfecto es mejor que no empezar. Que avanzar lento sigue siendo avanzar. Que ese primer paso tembloroso fue en realidad una travesía completa. Y cuando vuelves, cuando reapareces, no vuelves para demostrar nada. Vuelves irreconocible. Vuelves sólido. Vuelves enfocado. Vuelves peligroso para la mediocridad. Porque ahora sabes quién eres. Sabes lo que cuesta. Sabes lo que vales. Y no negocias con tu disciplina. No traicionas tu proceso. No retrocedes por incomodidad, porque te convertiste en alguien que se honra todos los días. Y si este mensaje te confronta es porque no es para todos. Es para el que está listo para desaparecer, para reconstruirse en silencio y para volver más fuerte de lo que jamás fue. Y si estás aquí, si lo sentiste, si sabes que este camino es el tuyo, coméntalo ahora mismo escribiendo "Soy inquebrantable". Suscríbete para seguir escuchando las verdades que otros no se atreven a decirte. Y comparte este mensaje con quien sabes que necesita dejar de hablar y empezar a construir, porque la puerta ya está frente a ti. La bisagra eres tú. Y el siguiente paso depende únicamente de si estás dispuesto a cruzarla. Y cuando ya has desaparecido lo suficiente como para que el ruido deje de alcanzarte, cuando el silencio deja de ser incómodo y se vuelve tu aliado, ocurre algo que muy pocos están dispuestos a atravesar. Te enfrentas a ti sin distracciones, sin máscaras, sin la versión edulcorada que usas frente a otros. Y ahí descubres que el verdadero enemigo nunca fue el mundo. Fue tu falta de coherencia. Fue decir que querías más, pero vivir como si no importara. Fue pedir resultados extraordinarios con esfuerzos ordinarios. Y ese golpe duele porque te obliga a aceptar que nadie te estaba frenando más que tú mismo. Que no eran las circunstancias, ni la suerte, ni el pasado, ni las personas. Eras tú negociando contigo cada vez que el proceso se ponía pesado. Cada vez que la constancia exigía sacrificio. Y ahí es donde muchos regresan. Porque reconstruirse en silencio no tiene aplausos, no tiene testigos, no tiene recompensas inmediatas, solo tiene repetición, incomodidad y una fe casi irracional en que lo que estás haciendo hoy va a tener sentido mañana. Aunque ahora no lo veas, porque la disciplina no se siente heroica, se siente monótona, se siente ingrata, se siente solitaria. Pero también es lo único que transforma, porque no hay renacimiento sin días aburridos, no hay identidad sólida sin hábitos firmes. No hay respeto propio sin cumplirte cuando nadie te exige nada. Y en ese punto entiendes que la constancia no es intensidad, es permanencia. Es hacer lo mismo incluso cuando el entusiasmo murió, incluso cuando la motivación no aparece, incluso cuando el progreso parece lento. Pues la vida no premia al que empieza fuerte, premia al que no se va. Y mientras otros buscan atajos, validación o resultados rápidos, tú decides construir cimientos. Decides volverte aburridamente disciplinado, obsesivamente constante, peligrosamente paciente, porque sabes que el tiempo siempre termina revelando quién hizo el trabajo y quién solo habló de hacerlo. Y llega el momento en el que tu mente vuelve a intentar sabotearte, porque siempre lo hará. Te dirá que ya llevas demasiado tiempo en esto, que si no pasó aún quizá no pasará, que estás desperdiciando energía, que podrías conformarte, que nadie notará la diferencia. Y ahí es donde demuestras quién eres ahora, porque ya no discutes con esa voz, la ignoras, porque entendiste que no todo pensamiento merece atención, que no toda emoción merece obediencia, que la disciplina no es pelear con la mente, es avanzar a pesar de ella. Y así, día tras día, te conviertes en alguien que ejecuta aunque dude, que sigue aunque no tenga certezas, que confía en el proceso aunque el resultado aún no se manifieste. Y sin darte cuenta, empiezas a cambiar por dentro. Tu postura es distinta, tu mirada es distinta, tu forma de hablar contigo es distinta. Porque el respeto propio se construye cuando cumples lo que prometes. Y ese respeto empieza a filtrarse en todo. En cómo entrenas, en cómo trabajas, en cómo eliges con quién estar, en lo que toleras y en lo que ya no aceptas. Y el mundo lo siente, aunque no sepas explicarlo. Porque cuando una persona deja de mendigar validación y empieza a caminar con propósito, su energía cambia, su presencia y apesa, su silencio incomoda. Y no porque seas arrogante, sino porque ya no necesitas aprobación. Porque ya no te explicas, porque ya no te justificas. Porque sabes que no eres para todos, y que eso es una ventaja, porque quien intenta agradar a todos termina diluyéndose, y tú decidiste concentrarte, endurecerte, definirse, aunque eso implique perder gente, perder comodidad, perder versiones antiguas de ti mismo, porque el renacimiento no es suave, es brutal, implica dejar morir hábitos, identidades, excusas, relaciones y narrativas que ya no sirven. Y eso duele, pero duele menos que quedarte igual. Duele menos que verte dentro de unos años preguntándote qué habría pasado si no te hubieras rendido tan pronto. Y ahí está la verdad que casi nadie acepta. No fracasan los que lo intentan. Fracasan los que se detienen.
Porque mientras haya aire en tus pulmones, avanzar sigue siendo una opción. Y avanzar no siempre significa dar saltos gigantes. Muchas veces significa levantarte otra vez, cumplir otra vez, repetir otra vez, aunque estés cansado, aunque estés harto, aunque estés solo. Porque la constancia es una decisión diaria, no un rasgo de personalidad. Y el proceso no te pregunta si te sientes listo, te pregunta si estás dispuesto. Dispuesto a sostener la incomodidad más tiempo que los demás, dispuesto a verte lento sin rendirte, dispuesto a construir sin mostrar, dispuesto a desaparecer mientras te haces fuerte. Y cuando ese compromiso se solidifica, algo se rompe definitivamente dentro de ti. La idea de abandonar deja de ser una opción. Demasiada identidad, demasiada verdad en este camino. Y entonces, cuando menos lo esperas, cuando ya no estás persiguiendo reconocimiento, cuando solo estás ejecutando, el renacimiento ocurre, no como un anuncio, no como un evento épico, sino como una certeza interna. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ya no te derrumbas por lo que antes te frenaba, de que ya no necesitas demostrar nada, porque te convertiste en alguien confiable para ti mismo. Y eso es poder real, porque quien se cumple no se traiciona, quien se respeta no se vende, quien se disciplina no se rompe fácilmente.